En sus 117 años de historia, el Real Betis jamás ha jugado unas semifinales europeas. Han sufrido, han bajado a segunda, han visto cómo sus rivales ganaban títulos mientras ellos se agarraban a su gente, a su verde, a su manera de entender el fútbol. Para mí el Betis es mi padre. ¡Viva el Betis! Todo el día pensando en el Betis. El Real Betis es uno de esos clubes que nunca tuvo el camino fácil, pero que lo hizo suyo, que aprendió a resistir, a volver, a no rendirse. Y hoy, después de tantos años, Sevilla se vuelve a vestir de verde y blanco para soñar, por toda esa gente que no se bajó del barco. ¡Viva el Betis! ¡Viva el Betis! Por los que nacieron con un descenso. Hostia, esto es más grande que mi madre, ¿eh? Y por los que levantaron títulos. La piel de gallina. Una semifinal europea en Heliópolis es historia del fútbol español. Y algo me decía que teníamos que estar aquí. Esto es más que un partido, señores. Esto es el Real Betis Balompié. Y hemos hecho un viaje express a Sevilla porque esta es, precisamente, la historia que hoy os voy a contar. Titan Express, son las 12:15. A la 1:15 sale el avión. Estamos en el aeropuerto de Valencia. Vamos a tener 6 horas en Sevilla hasta que empiece el partido. Ya nos podemos dar prisa. Venga, Alex, que llegamos tarde. Locura, locura. Ya estamos en Sevilla, una ciudad muy futbolera, principalmente por el derbi que mantienen sus dos equipos, Sevilla y Betis, que nada más llegar al aeropuerto te reciben. El Sevilla da literalmente la bienvenida a la ciudad a todos sus viajeros con la puerta de entrada capitaneada por Jesús Navas y un título europeo. Mientras que el Betis te recibe con una recreación exacta de sus banquillos en mitad del aeropuerto. Es verdad que ahora mismo no te puedes recibir con un título europeo porque todavía no lo tiene, pero hoy va a empezar ese camino para que este señor levante la primera Copa Europea de su historia. Aquí, en el verdadero estadio Benito Villamarín, donde hoy pasa todo. El Betis no es un club más. Lleva 58 temporadas en Primera División y ha pasado también 28 en Segunda. No siempre ha sido fácil, obviamente. De hecho, casi nunca lo ha sido. Pero, a pesar de todo, han ganado una Liga en el 35, 3 Copas del Rey y ha sabido volver una y otra vez. En Europa ha estado en la Copa de la UEFA, en la Recopa de Europa y en la Champions, además, obviamente, en esta Conference League. Pero su relación con Europa empezó mucho antes. En 1977 ya eliminaron al Milan en su debut internacional. Luego llegaron Mónaco, Leverkusen, Manchester United, Rennes, Celtic, Roma, en fin, siempre peleando. Siempre con el estadio lleno y siempre con la sensación de que algún día llegará algo grande. Porque aquí lo épico no se compra, se sufre, se gana y se celebra hasta el amanecer. Y esta es la herencia que deja un estadio que se nos va. A ver, hoy va a ser un partido histórico para este estadio, para el Benito Villamarín, no solo porque se jugará la primera semifinal europea del Real Betis, no solo porque se va a llenar con 60.000 tíos gritando, sino porque va a ser el último partido europeo que se juegue en este estadio tal y como lo conocéis. El Villamarín se va a renovar este verano, van a demoler muchas partes importantes de este estadio y el Real Betis se va a tener que ir a jugar a la Cartuja. Con la de noches europeas que ha vivido este estadio, por ejemplo, el primer club andaluz en jugar una Champions, hoy se tiene que despedir. Y para conmemorarlo, al Real Betis solo le piden una cosa, que se clasifique a la final y que esta memoria quede para siempre. Y yo os pido otra. Simplemente que os suscribáis al canal, porque la mayoría de gente que ve los vídeos no está suscrita y nos ayudaría un montón. Es solo darle un botón, chicos, no os pido más. 3 segundos y os suscribís. 1, 2 y 3. ¿Lo tenéis? Pues si aún queréis más, tenéis activa la membresía del canal, donde podéis tener un grupo de Telegram para chatear conmigo, venir con nosotros a los vídeos, tener vídeos exclusivos, sorteos, regalos y un montón de ventajas, además de apoyar el canal para que podamos seguir viajando. Ahora sí, pincha en el botón unirme, lo tienes y seguimos con el vídeo. Vale, actualizamos desde fuera del Villamarín este vlog express. Son las 5:30 clavadas, quedan 3 horas y media para que empiece el partido. Esto ya empieza a coger colorcillo, aunque la gente principalmente está en la fanzón que está ahí detrás, porque hoy es festivo, hoy es día 1 de mayo, en España es festivo, Día del Trabajador, no se trabaja, y esto va a estar a reventar. 60.000 tíos aquí dentro con un color, el verde, porque la grada de animación del Betis ha pedido que todo el mundo vaya de verde. Yo lo he intentado, lo que he podido, vaya. Un partido imprescindible para entender la historia del Betis, la primera semifinal europea del Betis, y dice Isco que es el partido más importante en la historia del club. Y yo quiero saber si los béticos piensan lo mismo. Vamos a preguntárselo. Nosotros hemos venido aquí a la previa nada más, fíjate tú.
porque nos hemos quedado sin entrada. Las entradas están agotadísimas. Y venimos aquí nada más a la previa y hasta echar ratito aquí. Estamos todos para que veas. Para mí único. Después de haber vivido tanto descenso, único. Yo que tengo 20 años no he vivido, por ejemplo, eso nunca. La piel de gallina. Para mí ser del Betis es muy, muy, muy importante. Con 14 años me tatué aquí el Betis, entonces, vamos, que lo puedo enseñar si queréis. Porque nosotros hemos visto al Betis en los peores momentos y yo creo que en esos momentos, cuando íbamos al mini estadio, como cuando íbamos a cualquier sitio, yo creo que esos sí eran los partidos más importantes para poder ser el equipo que somos ahora. Y que ¡me cago en la baba! ¡Tiene que ganar la copa! ¡A Plaza Nueva hay que volver! ¡Viva el Betis! ¡Viva el Betis! ¡Viva el Betis! ¡Viva el Betis! ¡Viva a todas partes! ¡Al Real Betis va a los pies! Y hace 2 años pues me entró una enfermedad en la visión que ahora mismo pues me impide ver los partidos. Voy a mi estadio, voy afuera de visitante, pero no puedo ver lo que pasa en el terreno de juego. Como se dice, el Betis no hace falta verlo, se siente. En mi vida, yo me he despertado pensando en el Betis, me he dormido pensando en el Betis y todo el día pensando en el Betis. Porque el Betis es mucho más que gloria, el Betis es lo que hemos vivido y es lo que nos han dado nuestros padres, nuestros abuelos, y al final el Betis es eso. Como mi padre, te lo juro. Hostia, esto es más grande que mi madre, Mi abuelo fue el socio fundador número 13. El Betis para mí el Betis es mi padre. Y mira que mi madre es muy grande. Es que mi padre me ha enseñado a quererlo así. Yo regenero beticismo por la gracia de Dios. Es como estar en el vientre de tu madre. Cuando sales del vientre de tu madre, sabes que es tu madre, ¿no? Y ya la crías para siempre, por eso eres Betis. Exactamente, cuñado. Y el día que parte de mi padre, cada vez que venga aquí lloraré acordándome de él, porque el Betis es mi padre, tío, es mi familia. Subíamos, bajábamos, subíamos. El Betis siempre ha sido el equipo pobre aquí de la ciudad. El Sevilla ha sido el equipo rico. Ahora parece que están cambiando las tornas, De chico y al colegio que todo el mundo se meta contigo es muy duro. Ahora toca disfrutar, Solamente una cosa. El Papa se ha muerto, Y cada vez que se muere un papa... el Betis gana una copa. Tengo que confesar una cosa, tengo que gritar un poco porque hay mucho ruido, una cosa que me está llamando mucho la atención, y es que prácticamente a todos los que les estamos preguntando hoy, en uno de los días más importantes de la historia del Betis, se acuerdan de cuando el Betis jugaba en segunda, de los malos momentos que han pasado, de los descensos, de cuando el equipo estaba sufriendo con el agua al cuello. O sea, no olvidan los malos momentos ahora cuando les está tocando disfrutar, y eso a mí me mola mucho porque yo lo he vivido y sé lo que se siente. Vale, son las 7, literalmente menos 3 minutos. Todo este gentío que está animando al Real Betis está esperando a que el equipo salga del hotel, está ahí el autobús y recorra una distancia, nada, ridícula, 100-150 metros hasta llegar al estadio Benito Villamarín, que hoy va a estar a reventar, y por supuesto estamos esperando también nosotros a ese autobús del Real Betis. Hay aquí familias, matrimonios. Ven aquí, Alex, ven aquí. Porque hay familias, hay matrimonios, hay niños, hay gente de fuera. Mucha gente, hay mucha gente. Es que 60.000 personas, Alex. La previa 3 horas antes esto ya no es una locura. Es que 60.000 personas es mucha gente.
Y la que espera adentro, cuidado. Hay mucha gente de la Fiore que ya se ve, pero yo tengo un feeling bonito. ¿Sabes por qué? Porque hoy es un día donde juega un equipo español contra el equipo no español, ¿verdad, Alex? Sí. España necesita también que el ranking UEFA ascienda, o sea, necesita que gane el Betis. Una placita más, tal, no sé qué. Y yo hoy voy con el Betis. Bueno, para ir con la Fiorentina. Tenía la intención de entrar ya al campo, pero todo esto que veis a mi derecha es cola. No os penséis que la puerta está ya aquí, ¿no? La puerta está a unos cuantos metros. Y os preguntaréis, ¿y por qué no me pongo a la cola? Esa es una buena pregunta, que sé que me voy a ir dando la vuelta. Vamos a la cola, Alex. Sí, mejor, será más inteligente. Eso es el Villamarín. Vámonos para allá. Todo verde, es todo verde, es increíble. Están desplegando las pancartas que recuerdan los momentos históricos de la historia del Betis. Liga del 35, la Copa del 77, la Copa del 2005, la Copa más reciente del 2021. Y quién sabe si ahora, quién sabe si repetirá el Betis título. Y viene, todo el mundo sigue de pie, para mí el mejor himno de España, el himno, madre mía, el himno del Real Betis Balompié. ¿Qué me decías? Que no hay ni un asiento vacío en el estadio. Pero es que, aunque intentes buscarlo, es que es imposible. Quitando la gente de la Fiore y los asientos que han reservado por seguridad. Pero es que hasta la zona visitada... No, está llena. Y tú me decías que parecía alucinante que hubiéramos visto a la Fiore en Celio. Claro, por la mitad de la mitad de la mitad de... Mira, esto es una locura, esto es una verdad. Increíble. A ver si lo da o no lo da, está el VAR pendiente. A ver. Ay, pero hay dos rivales. Tiene que ser milimétrico, porque yo creo que va a ir que no, Es que mirad el banquillo del Betis. ¡Gol del Betis ahora sí! ¡Gol del Betis! ¡Se adelanta el Betis! Un día tendremos que disertar sobre la segunda juventud de don Francisco Román Alarcón Suárez en el Betis, ¿vale? Tenemos que hacer una ponencia en la Universidad de Málaga. El Celio igual es ponerse a grabar y pasar cosas. Casi marca la Fiore. A ver, evidentemente vamos con el Betis, estamos hablando del Betis en todo momento. Pero hay que decir que ya vimos a la Fiore jugando escándalos. Muy bien al fútbol. El tema es que son los negados, son los bajados. Llevan 2 finales seguidas de Conference y las han perdido las 2. Acaba de fallar Bartra. A ver, vamos a decir la verdad. Vamos con el Betis porque es un equipo español y porque juega un amigacho nuestro. Imagínate no ir con Pablo Fornals, con Don Pablo Fornals. Imagínate no ir con Don Pablo Fornals, único jugador de la plantilla del Betis que ha ganado la Conference League con el West Ham. Y de Castellón, el único bueno. Respeto, respeto a Don Pablo Fornals. ¿Qué ha hecho Anthony? ¿Pero qué has hecho, Anthony? ¿Pero qué ha hecho Anthony? ¿Pero qué ha hecho Anthony? ¿Pero qué golazo de Anthony, Dios mío?
siglo de pelotas. Gol de la Fiore, ¿eh? Gol de la Fiore, justo cuando mejor estaba el Betis, acaba de marcar la Fiore. Estaba muy bonito, pero... Calma, hay que confiar. Semifinales, Hay que confiar. Minuto 90, añaden 4. Os tengo que decir que quien ha querido ganar el partido es el Betis. O sea, la Fiore ha tenido el gol, ha tenido un par de ellas más, pero quien ha querido ganar el partido ha sido el Betis. La propuesta del Betis infinitamente por Y punto. Y luego pasará lo que tenga que pasar, pero el Betis ahora mismo merece estar en la final. Lo que estábamos hablando, que la Fiore encima al 2-1, pero vamos. Hombre, vamos. Y porque no hay valor doble de los goles fuera de casa. Si no, ya. Se acabó, ha ganado el Betis, ha ganado el Real Betis y con eso nos tenemos que quedar. Con sufrimiento, queda una vuelta muy dura en Florencia, pero ha ganado el Betis. El trabajo no está hecho, pero casi. Ha ganado el Betis 2-1 y así me despide su afición. Se ha quedado medio estadio a despedir a un Betis que tiene a nada 90 minutos el pase a su primera final europea de la historia. Yo confío, toda esta gente también, y el resultado dice que está ahí. El trabajo está a mitad de hacer. Espero que nos veamos en Polonia. Gracias a todos por haber visto este vídeo. Gracias al Club La Ferrería, como siempre, por patrocinarnos. Y ahora la mente y el corazón por el Betis.